La OTAN está siendo seriamente castigada en Ucrania. Se ha dado a conocer que Rusia habría tumbado toda la fuerza aeroespacial de Ucrania y en su desesperación el país del norte estaría recurriendo al reclutamiento de expilotos de Afganistán. Una noticia realmente triste se ha dado a conocer para la OTAN hace unas horas en el medio Hispan TV Nexo Latino, y es que la fuerza aeroespacial ucraniana habría sido eliminada completamente por Rusia. La noticia detalla que Ucrania ya no tiene operadores de aviones de guerra y tampoco ha logrado reclutar aviadores de otros países, por lo que pone a combatir a pilotos mal entrenados. La agencia de noticias TASS, citando una fuente militar diplomática, ha publicado este lunes que las fuerzas aeroespaciales y los sistemas de defensa aérea de Rusia han logrado acabar con casi todo el personal operativo de la Fuerza Aérea de Ucrania. El informe señala que todo el personal operativo calificado de la antigua Fuerza Aérea Ucraniana de los aviones MiG-29, Su-27 y Su-25 ha sido prácticamente eliminado por las acciones efectivas de las fuerzas aeroespaciales rusas y los sistemas de defensa aérea, ha precisado la fuente. De ahí que agrega que el ejército ucraniano se haya visto obligado a involucrar a cadetes mal entrenados para salidas de combate que llevaron a pérdidas catastróficas en la aviación ucraniana. Además, la fuente dice que los intentos de reclutar más pilotos en Polonia y otros países de Europa del Este no fueron particularmente exitosos. Los pocos que accedieron ya están en la tumba o en hospitales, afirma la fuente. Además, la fuente expresa escepticismo sobre las promesas de Occidente de entregar más aviones de combate de fabricación soviética a Kiev. Rusia inició el 24 de febrero una operación militar especial en el territorio ucraniano, destinada a evitar las actividades expansionistas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, liderada por Estados Unidos. Kiev ha contado desde el principio con promesas de apoyo por parte de Washington y sus aliados de la OTAN para hacer frente a la misión rusa. Sin embargo, Kiev insiste en que la ayuda es poca y hasta ahora no ha podido con el ejército ruso. En este contexto, frente al duro revés que habrían sufrido las fuerzas aeroespaciales ucranianas y la carencia de pilotos, el país del norte estaría brindando entrenamiento a expilotos y fuerzas especiales afganas para trasladarlos a Ucrania, donde lucharían contra las tropas rusas. La agencia rusa de noticias TASS, citando una fuente militar diplomática, ha informado este lunes que el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, reclutó a los operadores afganos de aviones de combate que huyeron a Estados Unidos y tras brindarles entrenamiento los enviará a Ucrania a través de Polonia. La fuente indica bajo condición de anonimato que el Pentágono comenzó a reclutar expilotos afganos que viajaron a Estados Unidos junto con los estadounidenses hace un año y ha comenzado a entrenarlos en California. De acuerdo con la publicación, la medida estadounidense involucra no solo a los expilotos, sino también a otros afganos que sirvieron en unidades especiales, a los que también se les ofrece firmar un contrato que implica el posterior despliegue en la zona de combate en Ucrania, ha precisado la fuente. Mientras tanto, desde Rusia se ha afirmado que estas medidas no afectarán el resultado de la operación militar que lanza Rusia en Ucrania. La fuente ha resaltado: todos estos intentos histéricos de tapar agujeros solo pospondrán un poco la catástrofe militar del régimen de Kiev y la política de sus patrocinadores en Washington. Sin embargo, no afectarán el resultado final, manifestó. Ya con anterioridad, la agencia rusa de noticias Sputnik, fundándose en una fuente con conocimiento del asunto, informó que el país del norte estaba preparando para enviar a Ucrania exmilitares afganos. Washington también ha destinado cientos de miles de millones de dólares en envíos de armas a Ucrania. Esto mientras que Moscú advierte que Occidente está poniendo en riesgo su propia seguridad al entregar ingentes suministros de armas a Kiev. En ese mismo contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, Rusia habría derribado un dron suicida ucraniano en Zaporizhia. Las Fuerzas Armadas de Rusia han derribado un dron kamikaze de Ucrania que ha tenido como fin atacar la central nuclear de Zaporizhia. Las fuerzas militares de Rusia han derribado este domingo un dron kamikaze perteneciente a Ucrania sobre la planta nuclear de Zaporizhia. El dron tenía como objetivo atacar las instalaciones de almacenamiento de combustible nuclear gastado del centro, según ha anunciado la Administración Militar Civil de Energodar en su canal de Telegram.
La nota ha detallado que el dron se ha estrellado en el tejado del edificio de la central nuclear y hubo la detonación de una carga transportada tras el impacto en el techo, pero fuentes de la administración militar civil dijeron que no hubo daños en la infraestructura ni hubo víctimas humanas. Por una parte, Occidente, lo que llamamos Occidente, o sea, el alto mando militar, la OTAN y los gobiernos europeos saben y han quedado sorprendidos por la forma de llevar la guerra de Rusia y la forma de entender la guerra de Rusia, ¿no? Esperaban otra cosa diferente, esperaban que Rusia entendiera la guerra desde la perspectiva occidental. Rusia no entiende la guerra desde la perspectiva occidental, hace una doctrina de la guerra diferente a la que domina el imperialismo, a la que domina la OTAN, ¿no? Ahora no podemos explicar las diferencias que hay entre uno y otro. El asunto es, la realidad es que Occidente ha quedado sorprendida por la forma de llevar la guerra y los planes que tenía Norteamérica, que tenían los gobiernos de Europa, les están llevando a una situación de desconcierto. Para salir de esta situación de desconcierto, Norteamérica está multiplicando sus fuerzas. Norteamérica no se va a echar para atrás. Norteamérica necesita doblegar a Rusia y necesita abrir un espacio que permita penetrar en Rusia como condición sine qua non para dos objetivos fundamentales: penetrar en China y penetrar en Irán. En la medida en que la alianza entre China, Irán, Rusia y otros países siga fuerte y estén ganando la guerra como Rusia la está ganando y las repúblicas del Donbass la están ganando, esa es la certidumbre que ya se empieza a tener en las cancillerías europeas y en la OTAN. En esa medida, la estrategia norteamericana por ahora solamente puede ser la de armar cuanto antes y cuanto más a Ucrania y a las fuerzas fascistas y a las fuerzas reaccionarias que hay en Ucrania para sostener una guerra que la van perdiendo, ¿no? Estados Unidos no va a enviar tropas por ahora, no va a enviar tropas norteamericanas. Lo que va a hacer, y lo ha dicho por activa y por pasiva, que los ucranianos se maten entre sí y maten a los rusos para enriquecer los negocios de Norteamérica. Muchos voluntarios, muchos mercenarios, muchos fascistas, muchos generales, muchos terroristas traídos de Siria, traídos de otras partes de Oriente Medio, que están atacando a Irán, que están atacando a China o que intentan atacar por otra parte, por otro flanco a Rusia. Muchos de esos terroristas han sido llevados a Ucrania para que mueran y para que estén en beneficio de los Estados Unidos, ¿no? Es por esto que Estados Unidos va a intentar llevar todas las armas posibles a Ucrania, porque Estados Unidos necesita como sea saquear Rusia y saquear Ucrania. En esta medida, esto lo único que está haciendo es acercarnos más al peligro de una conflagración. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos esperanza en dos cuestiones. Una, que el alto mando ruso no caiga en trampas y por eso está actuando con una forma de guerra que ha sorprendido a Occidente por una parte, y por otra y tenemos esperanzas de que la cordura vaya avanzando poco a poco en Europa y vaya avanzando en los sectores de Estados Unidos que no ven bien esta guerra. Y es más, que dentro del pueblo de los Estados Unidos cada vez aumentan más las protestas contra esta guerra. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.